Hola a todos. En esta última charla de una serie de charlas que se encuadran bajo el nombre de Cómo comprender el tiempo histórico presente, a las que podemos dividir básicamente en tres. En la primera agrupamos lo que fue la introducción, las tres partes de repensar la historia y el apéndice como si fuese una sola charla. La segunda, dividida en 7 partes, se realiza un análisis histórico de las revoluciones modernas y ahora comenzamos la última, con una mirada escatológica dividida en 2 partes. Por un lado, haremos un análisis del Apocalipsis y por otro, de los mensajes marianos, culminando con mis conclusiones, siempre bajo una mirada integral cristiana y para comprender la actualidad en que vivimos. Para iniciarla, quiero recordar que todos somos parte del plan de Dios, cuyo sueño es nuestra felicidad y por ende nuestra salvación, a la cual podemos alcanzar con la realización de nuestra santidad. Sí, santidad, una palabra muy maltratada y menospreciada en la modernidad, al punto que en nuestro inconsciente se identifica con infelicidad. Pero aquí entramos en una paradoja. Queremos ser felices, pero no queremos ser santos. Es como querer crecer sin comer o querer hablar sin respirar, cosas que podemos intentar, pero que a la larga es imposible poder concretar, porque va sencillamente contra el orden natural. El demonio nos metió la idea que la santidad es contraria a la diversión. Por supuesto que hay diversión sana y hay otra que no lo es. Si lo que buscamos es ser felices, la diversión que busquemos debe ser sana. Ahora, si resignamos la felicidad por lo efímeramente placentero, luego no nos quejemos por nuestra infelicidad, o peor, no le echemos la culpa a Dios por eso. Sin embargo, parece ser que hoy Dios existe en nuestras vidas solo para ese fin, hacerlo responsable de nuestra infelicidad y de nuestros fracasos. Renegamos de esta forma de nuestro libre albedrío y nos transformamos en personas de una fe perenne. Para decir esto me baso en mi propia experiencia. Yo nací en una familia católica, me eduqué en colegios católicos y tuve mi pastoral de adolescente en instituciones católicas. Sin embargo, viví la fe de la siguiente manera y creo que muchos se identificarán conmigo. La religión no formaba parte constitutiva de mi vida, sino como un complemento de la misma. Es decir, soy católico como también soy hincha de un club de fútbol particular o como puedo tener una adhesión personal a un partido político, por poner algunos ejemplos. De hecho, ya lo dice el refrán, de fútbol, de política y de religión, mejor no hablar. Y esto es porque sencillamente no nos compromete, sino que son complementos, pero no partes constitutivas de nuestra vida. Por supuesto que no para todos es así, y hay gente que sabe respetar ese dicho y sortear el mensaje. Conozco una persona que jamás habla de fútbol, pero siempre que lo vi llevaba una camiseta o un buzo o una gorra o una cadenita de su equipo de fútbol. Sin duda para él no era un complemento, sino una parte constitutiva de su identidad, y lo supo hacer saber sin decir una palabra. El inconveniente de vivir como vivía yo la fe es que denota que al no partir de una convicción personal, sino que adhería simplemente por ser recibida como herencia familiar o una tradición comunitaria, no la conocía a fondo y por lo tanto no se conformaba como parte fundamental de mi identidad. Luego es difícil comprenderla, fundamentarla o defenderla. Y es así que frente a cuestionamientos, ya sea internos o externos, terminamos renegando de ella. Por lo que o la sacamos de nuestra vida o continúa como un complemento, o peor aún, adherimos en forma crítica, consumando todo tipo de formación de la misma en nuestra propia vivencia. De estas tres, la segunda opción es la más común dentro de los católicos. Y como decía, así me eduqué yo, en mi familia, en los colegios y en algunas instituciones en las que participé. Dios estaba presente en las misas, en las dificultades y en algunas actividades del grupo católico en los que participaba los días sábados, pero ausente el resto de mi vida, para la cual debía ser totalmente autosuficiente y por lo tanto único responsable de mis éxitos como de mis fracasos, lindando entre la soberbia y la depresión dependiendo de las circunstancias. Por lo tanto, para una persona con esta vivencia, depositar la fe en Dios, por ejemplo, frente a la pandemia del COVID, para que acabe con ella, se relaciona más con un pensamiento mágico que con una opción concreta. A lo sumo, la fe puede alcanzar para pedir protección personal o una recuperación si hubiese algún contagio, pero no más que eso. Incluso en otras oportunidades, a través de los medios de comunicación,
se apelaba a la fe. Recuerdo en la crisis económica del año 2001 en Argentina, que se hizo y se difundió la oración por la patria. Y poco tiempo después llegó el dinero de las exportaciones a China, que equilibró la balanza. Pero en este 2020 no existió nada de eso, y fueron muy pocos los que lo notaron. Este tipo de relación, como la que acabamos de describir, poco y nada tiene que ver con el Dios cristiano. Responde más bien a las características del agnosticismo, de un Dios creador, pero desentendido de la suerte de los seres humanos, que ante las peticiones puede llegar a intervenir a modo de excepción, lo cual es totalmente ajeno de la imagen real de nuestro Dios uno y trino. Por otro lado, creemos que solo por nuestras obras seremos salvados, independientemente de si creemos o no, una suerte de buenismo o pelagianismo moderno. Aclaro que el pelagianismo es una herejía. Por lo tanto, no hace falta la fe para salvarnos si somos buenos. Es este el otro extremo de lo que planteó Lutero, ya que este decía que solo la fe salva, excluyendo las obras. En este caso serían solo las obras, excluyendo la fe. Y en el Nuevo Testamento queda claro que son necesarias ambas para alcanzar la salvación, independientemente de que no alcanzamos la salvación por nuestros méritos, sino por los de Cristo, pero necesita para poder hacerlo de nuestra adhesión que se manifiesta por nuestra fe y por nuestras obras. Por lo tanto, ¿qué se podría hacer en las circunstancias actuales? Primero, creer que Jesucristo no solo se sacrificó por la humanidad, sino que por resucitar sigue vivo, es decir, presente en la vida de cada ser humano. Y segundo, creer que nos atiende e interviene, pero que nos pide a cambio que confiemos en Él, para que así pueda tener el permiso de actuar. Dicho de otro modo, confiar abandonándonos en su providencia, y Él nos hará obrar a través de ella. De esta forma, realizaremos lo que llamamos una conversión. El renunciar a nosotros mismos, principalmente a mi yo, soberbio y egoísta, para alcanzar la santidad y la felicidad que tanto buscamos, y que solo no podemos alcanzar, por más que el relato modernista ataque todas estas ideas. Bien, aclarado esto, podemos afirmar que sí. Por ejemplo, frente a esta pandemia, nos entregáramos a la oración y a la penitencia, y nos esmeráramos de solo hacer el bien común por sobre el bien personal, que es lo necesario para una verdadera conversión, creyendo que así Dios tendría la potestad de terminar de la noche a la mañana con la misma, más allá de vacunas o tratamientos, entonces el milagro sería una realidad. Pero esa falta de fe humilde y sincera es la que permite que esta pandemia continúe. Si cada uno se abandonase a la providencia divina sin importarnos lo que piensen o hagan los demás, no solo la pandemia culminaría, sino todas las profecías cambiarían su rumbo. Ya tenemos un ejemplo con Jonás, ese profeta del Antiguo Testamento que predicó la destrucción de la ciudad de Nínive, a no ser que ese pueblo se convierta y cambie su actitud. Y la respuesta de ese pueblo fue hacer caso al profeta, desde el rey hasta el último esclavo, haciendo oración y penitencia, de tal modo que la profecía quedó sin efecto. Como verán, todo está en nuestras manos y depende de la actitud que tomemos para cambiar o continuar el rumbo de los acontecimientos. Sin embargo, no será así mientras las cosas continúen de esta manera. Ya hablé en una charla anterior del rumbo tomado por la humanidad. Ahora voy a hablar de lo que se profetiza como consecuencia de ese rumbo tomado. Es por eso que en la última charla terminaba diciendo que frente a los acontecimientos actuales entendí que una intervención divina no estaba lejos de producirse. Ahora la pregunta que me había surgido era ¿cómo sería? Intentando encontrar esa respuesta me llevó a conocer los mensajes marianos, sobre todo, como ya explicamos, los de los 2 últimos siglos. Y estudiando eso me encuentro que lo que nos dice María ya estaba revelado en las Sagradas Escrituras, y no exclusivamente, pero sí especialmente en el libro del Apocalipsis, y que nuestra Madre lo que hace es alertarnos y echar luz a esos pasajes de difícil comprensión. Bien, por esa razón es que decidí compartir un análisis del libro del Apocalipsis y luego concluir con lo más importante de los mensajes marianos, lo que nos permitiría terminar de comprender los acontecimientos actuales desde una mirada escatológica y prepararnos para los posibles escenarios que pueden estar por venir.
El libro del Apocalipsis, cuya palabra significa revelación y con el que termina la Biblia, cuenta con solo 22 capítulos. Por lo tanto, es un pequeño libro de muy pocas páginas, pero no por eso de fácil comprensión. Fue escrito luego de una visión dada al apóstol y evangelista Juan, un poco antes de morir. En esas pocas páginas está contada toda la historia desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta la parusía, o la venida final de Jesucristo para el juicio final y el fin del mundo, por lo menos como lo conocemos hasta ahora. La forma del lenguaje se lo denomina apocalíptico, es decir que a través de imágenes o símbolos transmiten mensajes que se van develando y comprendiendo en la medida que van transcurriendo los hechos, y la mayor parte de estos símbolos o imágenes no encierran un único significado, sino que explican distintos hechos y procesos interpretados a la luz de la historia. De esta forma se explica cómo Dios pudo revelar la historia de la humanidad que continuó luego de su primera venida en tan pocas páginas y sin perder ningún detalle. Es así que, siguiendo principalmente al padre Castellani, aunque no exclusivamente, dentro del libro del Apocalipsis se manejan dos tiempos en el mismo relato. Uno llamado tipo, que se refiere a los acontecimientos inmediatos al tiempo que fue escrito, los que revelan la caída del Imperio Romano. Y el otro llamado antitipo, que se refiere a acontecimientos mediatos que se van produciendo a lo largo de la historia. Por ejemplo, las 7 cartas dirigidas a las 7 comunidades de las iglesias cristianas tienen una correlación directa en el tiempo tipo, es decir, cada carta está dirigida a cada comunidad específica de ese momento. En el antitipo se refiere a 7 épocas que transcurren desde la venida del Espíritu Santo hasta la segunda venida de Cristo. Ahora bien, hay muchas imágenes y simbologías que se van relatando que en mayor o menor medida podemos ir identificándolas también en cada época, hasta la última inclusive, sin dejar de encontrar esa misma simbología e imágenes a su vez en un tiempo antitipo, dentro de una correlación histórica general o con varios significados concatenados entre sí. Por ejemplo, el número 666 hace referencia explícita a la aparición de un anticristo de manera significativa en la historia. Sin embargo, a su vez, podemos encontrar en cada época un anticristo, es decir, su 666. Pero también nos hace referencia a manifestaciones satánicas alrededor de esa cantidad de años. Por ejemplo, cercanos al año 666, vemos la primera manifestación con el surgimiento del Islam. Ahora, si le sumamos 666 años más, es decir, alrededor de 1332, vemos una segunda manifestación con el surgimiento del pensamiento nominalista. Y si volvemos a sumar 666 años, es decir, en el año 1998, encontramos el pacto de la centroizquierda que da surgimiento al apogeo de la modernidad con la cultura de la muerte. Aunque también hay que tener en cuenta que el relato de este libro no es cronológico, sino que los relatos avanzan y retroceden revelando nuevas cosas desde ópticas distintas. Todas apuntan hacia el final, pero en el inicio la óptica está de frente a la historia y luego va avanzando por encima de ella hasta llegar al final, cuya óptica vuelve a observar toda la historia desde su culminación. Para explicarlo fácilmente, es como si la Tierra fuese plana y no se moviese, y solo el Sol girase en torno a ella. Durante el día la luz se verá en diferentes puntos, al principio de frente, luego se eleva hasta llegar a lo alto y por último desciende hasta llegar al final, iluminando siempre la misma parte de la Tierra, pero la intensidad y la dirección de la luz fue variando a lo largo del día sobre los distintos puntos de acuerdo a la posición del Sol. Por último, y antes de adentrarnos en un análisis más exhaustivo, quiero distinguir dos terminologías que fueron diferenciadas gracias a los mensajes dados por las apariciones de la Virgen María. Una es el fin de los tiempos y la otra el fin del mundo, ya que no son lo mismo. El fin de los tiempos hace referencia al momento de la gran tribulación, manifestado en forma más específica en los capítulos que van del 12 al 17, mientras que el fin del mundo hace referencia a la parusía y al juicio final. Por lo tanto, cuando nos referimos al fin de los tiempos, no estaremos hablando sobre el fin del mundo. Con lo explicado hasta aquí, comencemos con el análisis del Apocalipsis, en este caso siguiendo el tiempo antitipo,
que es el que más nos interesa para vincularlo con la actualidad. Vale como aclaración para tener en cuenta que cada descripción se divide en 7, el número perfecto que representa a Dios. Así tenemos 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas y 7 imágenes. Comencemos con las iglesias. Cada una a las que va dirigida una carta corresponde a las siguientes épocas. La primera es Éfeso. Esta corresponde a la iglesia de los apóstoles. Es el único relato que no es profético, sino que se refiere a hechos que históricamente ya han sucedido en el momento que se escribió. La segunda es Esmirna. Esta corresponde a la iglesia de la persecución por los romanos, razón por la cual es una de las únicas dos que no contiene amonestaciones en su contenido. La tercera es Pérgamo. Esta corresponde a la iglesia de la formación de la civilización cristiana, desde el Edicto de Milán, o sea, el fin de las persecuciones, cuando gobernaba el emperador Constantino, hasta el papado de San Gregorio Magno en el siglo VI, cuando termina la transición de la civilización clásica a la civilización cristiana occidental. La cuarta es Tiatira. Esta corresponde a la iglesia de la civilización cristiana occidental, abarcando el periodo de formación y esplendor. La quinta es Sardes. Esta corresponde a la iglesia que abarca la transición de la civilización cristiana occidental desde el siglo XIV, con el surgimiento del nominalismo, y la primera etapa de la formación de la civilización moderna global, hasta la Revolución Francesa. La sexta es Filadelfia. Esta corresponde a la iglesia de la segunda etapa de la formación de la modernidad, desde la Revolución Francesa hasta el Concilio Vaticano II. Es la otra carta que no tiene amonestaciones en su contenido, debido a que durante toda esta época la iglesia será víctima de persecuciones ya digitadas por los masones. Es la época en que el Papa quedará encerrado en el Vaticano con el pontificado de Pío IX. La séptima es la Odisea. Esta corresponde a la iglesia de esplendor de la civilización moderna global, la que estamos transitando actualmente. Hay quienes dicen, centrándose más en la historia de Occidente que en la de la iglesia en sí, que estas iglesias no serían hasta el fin de los tiempos, sino hasta el fin del mundo. Por lo que ahora estaríamos no en la séptima, sino en la quinta iglesia, la de Sardes, dado que esta no habría terminado con la Revolución Francesa, sino que con la caída del muro de Berlín, es decir, abarcaría todo el periodo de formación de la modernidad. Por lo que la sexta iglesia, es decir, la de Filadelfia, sería el esplendor de la modernidad o la civilización moderna global hasta la tribulación, inclusive, es decir, la que estaríamos transitando. Y la séptima iglesia, la de la Laodicea, sería el milenio de paz o la civilización que continúa a la modernidad. Esta interpretación también es válida y además cabe perfectamente. Continuemos con los 7 sellos. Los 4 primeros los identifica con 4 caballos. El primero, el caballo blanco, se identifica la imagen con la guerra tradicional. Algunos identifican a las guerras llevadas a cabo hasta la modernidad, es decir, entrarían las cruzadas, las llevadas a cabo entre los príncipes cristianos, muchas veces entre sí, y las guerras de religión. Otros los identifican con la imagen de Jesús, al relacionar el color blanco con la pureza. Por lo tanto, relacionan en esta imagen las guerras de conquista de Carlomagno en Europa, quien expandió la fe en el continente, como también la gran cruzada de la cristiandad, que fue la española, ya que no solo recuperó la península para la España católica, sino que en sus consecuencias a lo largo de la historia encontramos una España que no solo se convertirá en el gran bastión del catolicismo durante toda la etapa de la formación de la modernidad, sino que extenderá la cruzada allende los mares, evangelizando América y algunos lugares de Asia. Finalmente están quienes ven la lucha entre la fe cristiana en su tarea evangelizadora contra la paganización del mundo que intenta que esto no se lleve a cabo. Para concluir, las 3 ideas fundamentales coinciden en la guerra tradicional. Las 2 últimas además ponen acento en la lucha cristiana por la evangelización. Segundo, el caballo rojo. Se identifica la imagen con la guerra moderna. Hace referencia a todas las guerras donde se implementa la tecnología para la lucha, desde los primeros fusibles hasta los bombardeos propios de las guerras mundiales. El rojo se lo identifica con la sangre, en referencia a la gran cantidad de muertos que dejan las mismas.
y este caballo está más relacionado a las fuerzas paganas enfrentadas a la cristiandad. Tercero, el caballo negro. Se identifica la imagen con el hambre, es decir, la crisis económica y sus consecuencias. Cuarto, el caballo pálido o amarillento o verdoso, según las traducciones. Se identifica la imagen con la propagación de la peste, por ende, la crisis sanitaria. Estos caballos cabalgan a lo largo de toda la era cristiana hasta la actualidad, dejando sus consecuencias como ser, por ejemplo, alguno de ellos con la crisis del siglo XIV o el crack financiero del año 1929, u otro de los caballos dejando la peste negra también en el siglo XIV, o las más recientes como el SIDA o actualmente el coronavirus. Sin embargo, lo más probable es que estos caballos junten sus galopes en el fin de los tiempos, es decir, en el momento de la gran tribulación. Los otros tres sellos se refieren directamente al momento de la gran tribulación. El quinto sello muestra el reclamo de los mártires que dará inicio a las tribulaciones o la gran tribulación, pero esta no tendrá una respuesta inmediata. Por lo tanto, entre el hecho y la respuesta se dará una tribulación menor. El sexto sello sí ya hace referencia a la gran tribulación, en este caso a las catástrofes naturales. Y el séptimo sello continúa con la gran tribulación, pero en este caso hace referencia a las catástrofes sobrenaturales. Por otro lado, menciona 7 trompetas, que son las herejías y los cismas que se darían en la iglesia. La primera trompeta hace referencia al arrianismo, que, como explicamos, fue la primera gran herejía que surge en los primeros momentos de la iglesia, una vez terminadas las persecuciones y cuando los padres de la iglesia trabajaban por defenderla y fundamentarla teológica y filosóficamente. Surgieron allí algunos errores o herejías subsanadas a través de los primeros concilios, pero el arrianismo tomó mucha fuerza en los primeros cristianos a pesar de las condenas conciliares. Esta herejía se extendió durante 3 siglos y amenazó con hacer desaparecer a la iglesia, sobre todo por la adopción a esta fe por los pueblos germanos. Finalmente, en el término de una generación, desaparecerá prácticamente sin dejar rastro. La segunda trompeta será el Islam, una nueva religión que nace en las márgenes de la cristiandad, pero que logrará imponerse tanto en los territorios paganos como cristianos conquistados por sus ejércitos, y que en más de una oportunidad estuvo a punto de hacer sucumbir la cristiandad. Esta religión continúa en la actualidad actuando a través de pequeños grupos hostiles en forma violenta o con invasión pacífica, pero masiva, sobre territorios cristianos de Europa, imponiendo lentamente su cultura o creencias en desmedro de la cristiana. La tercera trompeta es el cisma de Oriente, siendo el primer quiebre importante que se da dentro de la cristiandad, y si bien respondió más a cuestiones políticas que dogmáticas, la división que lleva casi 1000 años continúa hasta nuestros días. La cuarta trompeta es el cisma protestante, del que ya hemos hablado, y sus divisiones internas han sembrado de divisiones la cristiandad. Este cisma cumplió recientemente 5 siglos. La quinta trompeta es el iluminismo, del que también hemos hablado, y como dijimos anteriormente, actuando solapadamente dentro de la iglesia y transformando la mentalidad de los cristianos con respecto a su fe en una concepción agnóstica. La sexta trompeta es el comunismo o el marxismo, también del que hemos hablado recientemente, y que impregnó la concepción atea al mundo, con todos los errores que de esta concepción se desprenden. La séptima trompeta es el modernismo, esa alianza entre el liberalismo, el socialismo, el secularismo y la nueva era o New Age, conformando un sincretismo diabólico y servil al poder temporal. En él se reúnen todas las herejías. Luego de la sexta y durante la séptima trompeta, ya que estas terminarán superponiéndose, se dará el pedido de justicia de los mártires, los 144.000. Dios en un primer momento lo había aplazado, como vimos en el quinto sello, pero este pedido se hará efectivo ante una nueva contienda mundial. ¿Cómo se profetiza? Podría darse durante el sonido de la séptima trompeta. Es decir, instalado el modernismo en la mentalidad de la gente, como lamentablemente vemos que está ocurriendo. El número 144.000 es interesante analizarlo. El número 1000 hace referencia a una multitud, y el número 144 surge de la multiplicación de 12 por 12. El primer 12
hace referencia al Antiguo Testamento, ya que 12 fueron las tribus de Israel, como también lo fueron sus profetas. Por lo tanto, este número bíblico nos indica expresamente a los hebreos, es decir, al pueblo elegido. El otro 12 está relacionado con el Nuevo Testamento, ya que sobre 12 apóstoles se funda la iglesia, es decir, el pueblo cristiano. La multiplicación de ambos hace referencia a esa multitud de mártires de la historia hebrea y cristiana, simbolizada en el número 144.000, que reclaman justicia ante el descalabro de la humanidad que le ha vuelto la cara a Dios. También, al final de la sexta y durante la séptima trompeta, se da el derramamiento de las 7 copas, que son 7 castigos divinos, relacionados seguramente algunos con los secretos de la Virgen en Medjugorje. La primera copa está vinculada a la manipulación genética, que trae enfermedades virósicas como el SIDA, el ébola o el coronavirus, con muchísima agresividad, así también como con determinadas gripes y uno vaya a saber qué más. La segunda copa está vinculada a un conflicto entre las naciones. La tercera copa está vinculada a la corrupción de la cultura y su implementación a través de la legislación. La cuarta copa está vinculada al mal uso de la tecnología, usadas para la guerra y sin el respeto por el medio ambiente ni la dignidad humana, como también ya hemos visto el transhumanismo, la biogenética y más. La quinta copa está vinculada con el oscurecimiento dentro de la política y el poder mundial centralizado. La sexta copa está vinculada con la invasión de las costumbres, tradiciones y religiones orientales en el occidente cristiano. Y la séptima copa está vinculada con la gran tribulación. Y también entre la sexta y la séptima trompeta se da la visión de las 3 ranas, que representan al liberalismo, el comunismo y el secularismo. Estas ranas responden a la gran ramera, en contraposición a la mujer coronada, como luego veremos que así se denomina a la Virgen María. Esta gran ramera sería el establishment económico internacional manejado por el sionismo, junto con una pequeña y muy poderosa burguesía agnóstica o atea, pero sin duda masónica, que identificamos como los grupos de poder. Estos gobiernan desde las principales ciudades capitalistas, siendo Nueva York sin duda la más importante, y trabajan en la implementación del modernismo. De ahí que las 7 cabezas de la bestia, según algunos, son 7 mandatarios políticos de las grandes potencias, y los 10 cuernos son países aliados a estos. Y según otros, las 7 cabezas representan a grupos de poder y organismos multinacionales, mientras que los 10 cuernos son países que como potencias mundiales son dirigidos por estas cabezas y llegan así a todos lados. Veamos ahora las 7 imágenes. La primera imagen es la medición del templo. En ella se tendrán en cuenta como salvados solo a los que se ven dentro del atrio, no los de afuera, es decir, aquellos que viven la fe. De los que están afuera del atrio solo se contemplará a quienes van a misa y rezan. El resto de los de afuera no serán tenidos en cuenta, es decir, que a los bautizados que no viven su fe les será muy difícil la salvación. La segunda imagen es la de los 2 testigos, Enoch y Elías, que fueron arrebatados al cielo en el Antiguo Testamento y vuelven para denunciar al anticristo y al modernismo. Pueden ser 2 personas o 2 grupos de personas. Hay quienes identifican a estos grupos de personas con los cristianos fieles a la vivencia de la fe, por un lado, y por otro, a los judíos que se convierten a las creencias del Nuevo Testamento. La tercera imagen es la gran apostasía, es decir, aquellos bautizados que se dejan seducir por los valores modernistas, abandonando los valores cristianos, a los que muchos llaman pagados bautizados, ya que su vida no responde a los valores del cristianismo, sino a los del paganismo. La cuarta imagen es la mujer coronada, que como ya adelantamos es la Virgen María, quien toma una tarea activa intentando preparar a la humanidad a través de sus apariciones durante la era mariana. Ella traerá nuevamente a Cristo terminada esa tarea. Luego huye del dragón rojo, representando con esa imagen al demonio, y se refugia en el desierto, donde será protegida mientras dure el reinado del anticristo. Pero luego volverá coronada como reina junto con su hijo, dándose de esa forma el profetizado triunfo del Inmaculado Corazón de María junto con el reinado de Jesucristo eucarístico. La quinta imagen es el anticristo, líder político que responde al dragón rojo. Es ayudado por la bestia negra, que es la masonería,
y por la bestia del mar, que es la masonería infiltrada dentro de la Iglesia, para imponer un gobierno mundial. Su reinado durará 3 años y medio o 1290 días. Estará acompañado por un falso profeta en el ámbito religioso y marcará con el sello del anticristo a las personas. Parecería ser que es un microchip implantado en el cuerpo, con el cual sin eso no se podrá realizar ninguna transacción. Durante este tiempo se dará la persecución a los cristianos que se nieguen a ser marcados. La sexta imagen es el falso profeta, el líder religioso que ungirá al anticristo y lo acompañará, vaciando a la religión de Cristo. Es cuando se produce la desolación de la abominación. Y la séptima imagen son los 3 heraldos. Estos son 3 ángeles que anunciarán, frente a un nuevo pedido de justicia de los 144.000 mártires, la caída del anticristo y del falso profeta, como también la caída de la o de las ciudades donde ostentó su poder, dándose así inicio a la gran tribulación. El demonio, que había sido derrotado por Cristo con su muerte y resurrección, cae al abismo por 1000 años. Pasados estos, vuelve a desafiar a Dios por la Iglesia, la que se unirá a Cristo viviendo su pasión, hasta prácticamente ser destruida y aparentemente desaparecer en una tribulación conocida como la tribulación menor, que antecede a la gran tribulación. Con la gran tribulación será derrotado el anticristo y sus seguidores junto con este. El demonio será nuevamente derrotado y sometido por otro milenio. El nuevo milenio es un periodo de tiempo donde Cristo eucarístico reinará hasta el fin del mundo. Muchos atribuyen a este hecho como la segunda venida o venida intermedia de Cristo, para reinar a través de la Eucaristía. Finalmente, Satanás volverá en un último intento contra Cristo, donde habrá una nueva batalla escatológica, pero será derrotado, justo antes de la parusía.